Buenas a todos, mi nombre es Ana Gallardo y voy a hablar sobre las candidiasis orales. Voy a explicar un poco la etiología, sus manifestaciones clínicas, diagnóstico y el tratamiento. Pues bien, las infecciones fúngicas de la cavidad oral o micosis orales son enfermedades bastante frecuentes. La mayoría de ellas están causadas por el hongo Candida albicans y se asocian con una alteración de la ecología microbiana oral. Las candidiasis son un paradigma de enfermedad que aprovecha la oportunidad que le ofrece una disbiosis o desequilibrio de la microbiota oral habitual por unos cambios cuantitativos o cualitativos de su composición, funcionamiento o su metabolismo. Son menos frecuentes las micosis orales causadas por otros tipos de hongos como son el Aspergillus y el Cryptococcus o hongos mucorales. Estas enfermedades se observan sobre todo en aquellas personas que sufren inmunodeficiencia y en ocasiones también podemos encontrarnos este tipo de lesiones orales en el curso de micosis pulmonares o diseminadas, como la histoplasmosis o la paracoccidioidomicosis, causada por hongos dismórficos en aquellos países donde las micosis son endémicas. La candidiasis o candidiosis oral es una de las infecciones bucales oportunistas más comunes, cuya incidencia ha aumentado en las últimas décadas. Se estima que entre 1 y 4 de cada 4.000 personas sufren un episodio anual de candidiasis oral y estos episodios pueden sufrir recidivas o cronificarse. El término candidiasis es el más utilizado, mientras que en otras publicaciones británicas el término que utilizan es candidosis. La causa principal de estas enfermedades, como ya hemos dicho, es la Candida albicans, aunque existen otros géneros de Cándida que también pueden aislarse en muestras orales, en un número menos menor en los pacientes con candidiasis. Refiriéndonos un poco al tema de la historia de las candidiasis, las primeras fueron observadas por médicos helénicos y romanos. Se les ha atribuido a las escuelas de Hipócrates y Galeano las primeras descripciones de cuadros de candidiasis pseudomembranosas o MUGE. Sin embargo, es en el siglo XIX cuando un pediatra, François Bellows, describe la lesión del MUGE en 1938 y cuando el cirujano Bernard von Langevin establece una reacción etiológica con los hongos en 1939. La mayoría de las candidiasis orales son asintomáticas, se presentan como una enfermedad aguda leve de las membranas de las mucosas orales y suele ser una enfermedad que se suele dar en los dos extremos de la vida, normalmente en niños muy pequeños, en lactantes y en ancianos. Aumenta su incidencia en personas que padecen enfermedades debilitantes como VIH, toman antibióticos, corticoides y provocando alteraciones de las barreras de la mucosa. Se estima que aproximadamente la mitad de las personas que usan prótesis dentales removibles padecen candidiasis y que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana es uno de los factores predisponentes más importantes. En las personas que padecen SIDA, las candidiasis orales son indicadoras de la evolución de esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que la colonización por cándida se produce desde la infancia, como hemos dicho, aparece en los dos extremos de la vida, en lactantes. Está presente en entre 4 y 8 de cada 10 personas sanas y está mayor incidencia en aquellas personas con prótesis removibles y pacientes inmunodeprimidos como personas con VIH. Entre las especies de cándida
podemos encontrar que entre el 95 y el 80% de los casos la principal causante de las candidiasis de la mucosa oral es la Candida albicans, aunque también podemos encontrar otras como son la Candida glabrata, la Tropicalis, Krusei, Dubliniensis. Algunas de estas presentan bastante resistencia antifúngica. En cuanto a la morfología de la cándida, es un hongo que presenta un importante polimorfismo celular. En algunas especies pueden observarse blastoconidia o levaduras de forma esférica o ovoidea que se multiplican por geminación. En ocasiones estas blastoconidias son alargadas y permanecen unidas después de su multiplicación, alineadas en cadenas que son denominadas pseudohifas o pseudomicelios. En otras, como la Candida albicans o Dubliniensis, las levaduras pueden desarrollar unos túbulos germinales e hifas tabicadas que se ramifican y crean una red de estructuras tubulares, en las que pueden observarse también grupos de blastoconidia. Esta red se denomina micelio verdadero y en los extremos de algunas hifas pueden desarrollarse células redondas, con una pared muy gruesa que se denominan clamidosporas. Sin embargo, hay especies como la Candida glabrata y sus especies cercanas como la Candida nigeriensis, que en ocasiones habituales de cultivo en laboratorio no forman ni micelios ni pseudomicelios. Entre los factores de virulencia fúngicos podemos encontrar la capacidad de adhesión de la cándida a las células y a los tejidos bucales, la transformación morfológica de levadura infa, el tigmotropismo, la hidrofosividad de la superficie celular del hongo y la producción de enzimas hidrolíticas como proteasas y lipasas. El cambio fenotípico de las colonias microbianas, también conocido como Squishy, destacando que la Candida albicans es más virulenta que otras especies por su mayor capacidad para evadir mecanismos de defensa del hospedador y lesionar células y los tejidos que invaden. En cuanto a sus cambios fenotipos, tanto las Candida albicans como otras especies de cándida pueden alterar o modificar su fenotipo colonial de manera rápida. Este cambio supone una transformación de las coronas lisas a formadoras, sobre todo por levadura, muchas en germinación en coronas vellosas o filamentosas, compuestas sobre todo por hifas y pseudohifas. Estos cambios de fenotipos coloniales están relacionados con la expresión de las proteínas superficiales de las células fúngicas o con la secreción de enzimas hidrolíticas. El cambio fenotípico es un claro paradigma de la gran plasticidad y capacidad de adaptación de la cándida a las modificaciones y las presiones selectivas que se producen en los diferentes microambientes boreales. Esta capacidad facilita su supervivencia con una multiplicación profusa y evadiéndose de las defensas del hospedador. En cuanto a las presentaciones clínicas de la cándida, las podemos clasificar en pseudomembranosa, eritematosa, hiperplásica y otro tipo de lesiones asociadas como son la quilitis angular, la estomatitis protésica y la glositis rómbica. La candidiasis pseudomembranosa aguda o MUGE sin duda es la forma clínica más emblemática. Es relativamente frecuente en niños y ancianos y no es habitual observarla en personas de otras edades si no hay una enfermedad debilitante grave, como una infección por VIH, leucemia o neoplasia hematológica. También se puede observar en personas trasplantadas que toman corticoides en aerosol,
como procesos asmáticos o como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en aquellos pacientes en que reciben tratamientos con antibióticos de amplio espectro durante mucho tiempo. La candidiasis pseudomembranosa puede afectar hasta 1/3 de los niños y su prevalencia es mayor en personas que padecen cáncer o SIDA, sin tratamiento con fármacos antirretrovirales. La presencia de lesiones compatibles con candidiasis pseudomembranosa supone un reto clínico para realizar un adecuado diagnóstico. Esta infección se caracteriza por la presencia de grumos y placas blancas o blanca-amarillentas que tienden a confluir. Se eliminan fácilmente con una gasa y permite observar pacientes sobre una mucosa normal o eritematosa. A menudo suelen ser asintomáticas, pero a veces suelen cursar con dolor y disfagia. La candidiasis eritematosa aguda, o sea, eritematosa, es aguda también. Es una lesión también muy común que suele aparecer como una complicación frecuente tras un tratamiento con antibióticos de amplio espectro. También por una diabetes mal controlada, una deficiencia de vitamina B12 o de hierro. También es común en personas infectadas por VIH y que emplean corticoides inhalados. Se presenta como un área eritematosa irregular, sin grumos ni placas blancas, y sus localizaciones más frecuentes son el dorso de la lengua y el paladar, configurando a veces una imagen típica en espejo. Cuando se observa la lengua, el dorso de la lengua parece depapilado, brillante y liso. También suele ser asintomática, aunque puede causar a veces ardor y molestias leves, empeorando con ingesta de alimentos y de bebidas frías y calientes. La candidiasis oral hiperplásica, también llamada leucoplasia candidiásica, es la forma menos frecuente. Se presenta también como una lesión asintomática en placa o en pequeños nódulos blancos que están adheridos con firmeza a un área eritematosa. Es común verlo en adultos varones y ancianos y se muestra como una leucoplasia no homogénea. Es muy importante diferenciarlo de la leucoplasia villosa que aparece en los bordes laterales de la lengua, en pacientes con inmunodeficiencia o infectados por el virus de Epstein-Barr. La relación entre la leucoplasia y la cándida se basa en muchos casos en la existencia de dos factores facilitadores como son el tabaco y la queratosis oral. Este tipo de candidiasis, si después de llevarse un tiempo con tratamiento no remite o no mejora, requiere realizar una biopsia para descartar que sea una leucoplasia o que sea un proceso maligno. La quelitis, tenemos otras lesiones que también relacionadas con las candidiasis, como son las quelitis angulares. Se reconocen también como boqueras o perleches, se caracteriza por unas eritemas, grietas o fisuras en las comisuras labiales, puede ser uni o bilateral y provocan molestias con diferentes grados de intensidad. Entre sus factores predisponentes tenemos el envejecimiento, la pérdida de dimensión vertical, la aparición de arrugas, se asocian con una humedad permanente en las comisuras por la producción de una maceración tisular y también está relacionado con deficiencia de hierro y vitamina B12, así como una infección mixta por estafilococos y cándida. La glositis romboidal media también es una lesión crónica indolora eritematosa con atrofia papilar en la región media del dorso de la lengua y su aparición en esta localización está probablemente favorecida por una menor vascularización de la lengua, de la zona central de la lengua. Es más común en varones adultos y en personas que consumen tabaco y padecen diabetes. La estomatitis protésica, como ya hemos dicho, es muy común en aquellos pacientes portadores de prótesis removibles.
Es la enfermedad oral más común asociada a la cándida, es asintomática, es muy frecuente en mujeres. Se presenta inflamación con edema y enrojecimiento del área de la mucosa que sirve de soporte a la prótesis dental removible. Afecta al 70% de los pacientes que tienen prótesis y se localiza fundamentalmente en el paladar duro. Su etiopatogenia es multifactorial, en la que influyen los factores protésicos, higiénicos, microbianos, dietéticos, sistémicos, destacando el uso de las prótesis mal ajustadas que alteran la mucosa palatina, inhibiendo el flujo de saliva y sirviendo de reservorio microbiológico. Se puede clasificar en 3 tipos o estadios según la gravedad. El tipo 1, en el que se observan lesiones inflamatorias limitadas con presencia de hemorragias petequiales. El tipo 2, donde se ve un eritema difuso que dibuja forma parcial o completa el área bajo la prótesis dental. Y por último, el tipo 3, donde se observan lesiones hiperplásicas y granulares en la mucosa situada bajo la prótesis. Entre las complicaciones de las candidiasis orales, sobre todo pseudomembranosa eritematosa en pacientes con inmunodeficiencia, se acompaña a menudo de una colonización e infección de la mucosa esofágica, constituyendo un diagnóstico de SIDA. Además, complica la alimentación del paciente y es necesario un tratamiento antifúngico más intenso y prolongado. La infección puede extenderse al estómago y al resto del aparato digestivo asociándose a una candidiasis invasora. Todo esto, como hemos dicho, pues complica un poco el tema de la alimentación de estos pacientes. El diagnóstico básicamente es clínico, reconociendo las lesiones que presenta el paciente, sobre todo en el mugue. Es característico que al pasar un algodoncillo, gasa, las lesiones desaparezcan un poco. No obstante, podemos hacer estudios y hacer una confirmación mediante microscopio y cultivo. En aquellos casos en los que son muy resistentes, realizaremos un antifungigrama para ver cuál es el tipo de cándida, el tipo de hongo que está afectando y cuál sería el tratamiento más específico a pautar en este tipo de pacientes. Entre las técnicas de laboratorio que tenemos y que podemos usar, tenemos las tinciones Gram, PAS y Gomori-Grosgot. También podemos realizar el cultivo en agar saborado y cromógeno y la identificación molecular mediante una PCR o MALDI-TOF. Es muy importante tener una buena prevención para evitar que aparezcan las candidiasis, teniendo una buena higiene oral y de la prótesis, controlando muy bien los factores predisponentes. Y una cosa que normalmente no se suele tener muy en cuenta es el reemplazo frecuente de los cepillos dentales, que se aconseja realizarlo aproximadamente cada 3 meses cuando veamos que el cepillo no tiene ya los filamentos o penachos en buenas condiciones. El tratamiento que se usa para tratar las micosis los podemos diferenciar en 3 grandes grupos: los polienos, los azoles y las escandinas. Entre los polienos destacamos la nistatina y la anfotericina B. La anfotericina B es de uso hospitalario. La nistatina podemos recetar al paciente en suspensión oral, usándola 4 veces al día durante 4 minutos y durante 4 semanas. También la hay en pastillas o en tabletas. Entre los azoles el más utilizado es el miconazol, que también se puede utilizar en forma de tableta mucoadhesiva bucal, 50 miligramos al día o en gel, 2 o 3 veces al día durante unos 15 días.
Los medicamentos sistémicos se prescriben cuando la infección oral ya está más extendida o cuando la terapia tópica no ha sido eficaz. Entre ellos el más usado es el fluconazol. Y bien, para terminar, el enfoque terapéutico de este tipo de lesiones tenemos que realizarlo individualizando el tratamiento según el paciente, considerando las interacciones medicamentosas y según el estado clínico de las enfermedades sistémicas que el paciente pueda tener. Y también he de decir que que últimamente hay unas terapias en desarrollo, como son el uso de probióticos, anticuerpos y nuevos antifúngicos contra este tipo de patología. Y nada, espero que os haya servido mucho mi ponencia y muchas gracias por vuestra atención.